mandé ayer a última hora, pero nadie lo recibió. Yo estoy fuera del mail. Por eso. Bueno, igual pueden mirarlo junto con Roxana. ¿Por qué no estás incluido? Yo me sumé la semana Bueno, pasada. pero le pasaste ¿podés decir que lo incluya en la lista de se hace? Sí. Pero no, yo te había agregado. No te llegó A el lo mail. mejor copiaste mal el mail. Fíjate, chequen a ver si no está mal el mail. Ahora en intervalo nos encargamos de ya. Tampoco te puedo agregar el WhatsApp. No, creo que no me conecté, así que puede ser que me lo haya mandado. Sí, lo mandé ayer a las 8 de la noche, pero estoy haciendo algunas modificaciones y no lo puedo mandar. Muy bien. Bueno, lo que vamos a ver en la clase de hoy es el transporte en membrana. Ya habíamos visto todo lo que era necesario para transporte en solución y ahora vamos a ver transporte en membranas conductoras y también membranas con carga, o sea, membranas no conductoras de la corriente y membranas sin carga, porque como vamos a ver a lo largo del curso, se presentan esas dos situaciones. Hay sistemas donde se usan membranas para separar gases, por ejemplo, que no son cargadas, son simplemente selectivas, tienen la función de dejar pasar una especie y no la otra, y membranas que son conductoras. Así que lo que yo voy a dar durante la clase de hoy, tal vez un poquito de la clase del jueves, es todo lo que atañe a transporte en ambos tipos de membranas. Las neutras, que como decía recién, básicamente sirven para separar gases, por ejemplo, separar oxígeno de nitrógeno en las baterías de litio-aire, PLA, en nuestra sigla para baterías de litio-aire. Pero fundamentalmente en membranas cargadas, que son las que más aparecen en los sistemas de almacenamiento y conversión. Por ejemplo, en electrolizadores y celdas de combustible también es importante la permeación de gases. Obviamente cuando uno está, por ejemplo, generando hidrógeno y oxígeno en un electrolizador, no quiere que el oxígeno vaya hacia el lado del hidrógeno ni viceversa, porque estaríamos mezclando los gases y contaminándolos. Generalmente uno quiere hidrógeno puro y oxígeno puro. También está, las membranas cargadas tienen influencia en cuanto a la permeación del solvente, y eso tiene que ver con celdas de combustible, por ejemplo, cuando están alimentadas con metanol o otro alcohol, en donde la permeación de metanol del ánodo al cátodo es perjudicial, vamos a ver por qué. También se da el fenómeno de electroósmosis en las membranas cargadas, que significa que los iones que conducen la carga en la membrana, que generalmente son o protones o oxidrilos, arrastran consigo solvente. Y también, bueno, por supuesto muy importante, la conductividad eléctrica de las membranas, tanto en celdas como electrolizadores, porque eso es lo que determina la parte de la caída, parte de la pérdida de eficiencia de un sistema, ¿no? Por caída ómega. La mayor parte de las cosas que yo voy a dar están extraídas de este libro. Después les voy a pasar el PDF de este libro, que creo que no está acá en exactas. El capítulo 4 está dedicado íntegramente a membranas. Hay mucho más de lo que nosotros necesitamos para el curso, obviamente, pero si tienen una oportunidad de darle una leída, se los recomiendo porque es un libro que está bien estructurado. En membranas,
uno puede tener, según la cantidad de gradientes que haya, distintos procesos. Los gradientes que puede haber a través de una membrana son gradientes de presión, gradientes de temperatura, de potencial eléctrico y de concentración. Esto sería entonces los 4 gradientes que podemos tener a través de una membrana, y según cuáles son los procesos que ocurran, tenemos una conexión entre 2 de esos gradientes. Por ejemplo, suele suceder que cuando uno genera una diferencia de presión en una membrana y hace fluir un líquido a través de la membrana, fundamentalmente un electrolito, una solución salina, se genera una diferencia de potencial en ambos extremos de la membrana. Y eso se conoce como potencial de flujo. Otro efecto es que cuando uno tiene, por ejemplo, un gradiente de temperatura a través de la membrana. Perdón, una pregunta. Sí. Al generar la diferencia de presión y se genera un flujo, y lo que hace es que se genere la diferencia de potencial eléctrico, sería ese phi. Sí, el phi es potencial eléctrico. Es que porque esas moléculas son cargadas. Sí, por eso dije que esto no se da cuando uno hace fluir, y la membrana también tiene que tener poros cargados. ¿Okay? Sí. Es un fenómeno muy especial que nosotros no lo vamos a analizar porque no es de utilidad en los sistemas de almacenamiento. Podría ocurrir una pequeña contribución de potencial de flujo, pero generalmente se ignora. Pero lo menciono porque está dentro de los procesos posibles, de los 14 procesos posibles que vamos a ver que pueden ocurrir. Decía que el efecto Soret es cuando uno genera un gradiente de temperatura a través de una membrana, se produce una diferencia de concentraciones, o sea, de potenciales químicos. Eso se llama efecto Soret. Este es más conocido, este es más, digamos, ustedes conocen. Cuando uno aplica una presión y uno tiene un sistema donde hay, por ejemplo, un soluto disuelto en un solvente, generalmente hay un efecto de filtración, o sea, o el soluto, mejor dicho, alguno de los solutos es retenido, no pasa, y eso genera un gradiente de concentración de esa especie entre ambas caras de la membrana. O sea, es lo que conocemos como filtración. Aprovechamos una diferencia de presión para poder, que genera por supuesto un flujo, para poder separar componentes a ambos lados de la membrana. Entonces, ese proceso relaciona un gradiente de presión con un gradiente de concentraciones o de potenciales químicos. Un efecto también más raro, no tan conocido y que tampoco tiene demasiada importancia en sistemas de almacenamiento y conversión de energía, es el potencial de difusión térmica, que es que uno genera una diferencia de temperatura y se produce, cuando las membranas son cargadas, una diferencia de potencial eléctrico. Este sí, vamos a ver que es importante, es lo que se llama el desarrollo de un potencial de membrana. Cuando una membrana cargada se pone en contacto con en ambas caras con soluciones de distinta concentración, o sea, cuando hay una diferencia de concentración o de potencial químico a través de la membrana, se produce una diferencia de potencial. Y eso es lo que se conoce como potencial de membrana. Eso además tiene una cantidad de aplicaciones prácticas, como voy a mostrar hoy, que es, por ejemplo, es la base de los electrodos ion selectivos. Eso es una aplicación analítica y no tiene que ver con el tema de la materia. Y después tenemos flujos, ¿no? Que también están relacionados con ciertos procesos. Por ejemplo, este JB es el flujo de volumen, o sea, flujo másico. Y la densidad de corriente, o sea, es el flujo de carga. Recuerden que la densidad de corriente es flujo de carga. Flujo de calor, JQ, y JI es el flujo, cuando tenemos iones, es el flujo de una determinada especie iónica, o sea, es una medida del número de transporte, porque es la fracción de corriente que transporta un determinado ion. En cambio, I
es la corriente total, ¿no es cierto? Es debido a todos los iones. O sea, esto es debido a todos los iones, esto es debido a un ion en particular. Entonces, ¿qué procesos tenemos que vinculan gradientes de potencial con flujo? Bueno, este es bien conocido, y ya lo vimos en sistemas homogéneos, soluciones, la conductividad eléctrica. En la conductividad eléctrica, un gradiente de potencial genera una corriente. ¿Ok? Eso ya lo vimos y es muy importante en baterías, células de combustible, etc. El número de transporte también lo vimos, una corriente está compuesta por contribuciones de todos los iones, y si uno conoce el número de transporte, puede calcular a partir de la corriente total el flujo de carga debido a cada ion. La difusión también es un fenómeno que ya estudiamos, y en membranas también ocurre, y eso es cuando un gradiente de potencial, o sea, de concentración, genera un flujo. Bueno, si son iones, un flujo de iones; si son especies no cargadas, va a producir un flujo de masas. Después tenemos la conductividad térmica, que en general en los sistemas de almacenamiento y conversión no aparecen o no son importantes, porque se supone que los sistemas funcionan a una temperatura determinada, ¿no? O sea, no hay gradientes de temperatura. Pero si hubiese gradientes de temperatura en una membrana, obviamente habría un flujo de calor, y eso lo llamamos conductividad térmica, al flujo a lo que relaciona el delta T con el flujo. Cuando tenemos un gradiente de concentración a través de una membrana, tenemos un flujo cuando estamos hablando de especies no cargadas, tenemos un flujo de volumen, de masa, y eso es el tradicional fenómeno de ósmosis, ¿no es cierto? Un gradiente de concentración que produce un flujo de una especie no cargada. Una cosa mucho más rara es la termoósmosis, que es la pariente del efecto Soret, ¿no? Es un gradiente de temperatura que produce un flujo de solvente, por ejemplo. Me pasé uno. Corriente de flujo está relacionado con el potencial de flujo. En el potencial de flujo uno aplicaba una diferencia de presión y aparecía, cuando había iones en la membrana, una diferencia de potencial. Bueno, esto es el fenómeno asociado. Uno hace pasar un flujo y genera una corriente a través de la membrana. Eso se llama corriente de flujo. Tenemos la permeabilidad hidráulica. Eso es una cosa bien simple. Yo aplico un gradiente de presión a través de la membrana y se produce un flujo de volumen de toda la solución, ya sea iónica o no iónica. La electroósmosis, que es hacer pasar, eso sí es importante por lo que dije hace un rato, por ejemplo, tiene que ver con el arrastre de alcohol en una celda de combustible a través de la membrana. Se da porque cuando uno aplica la diferencia de potencial, si bien son los iones los que conducen la carga, esos iones están solvatados con solvente, y entonces arrastran solvente de un lado a otro de la membrana. Eso se llama electroósmosis. Es una ósmosis producida no por un gradiente de potencial químico, como la ósmosis común, sino por un gradiente de potencial eléctrico. Esos son 14 fenómenos, en los cuales en condiciones isotérmicas e isobáricas, que son generalmente las condiciones que se dan en baterías o en celdas de combustible o en electrolizadores, estos se reducen a 6, que relacionan estos dos gradientes con estos dos flujos, corriente o flujo de corriente total o corriente iónica. Esta es la conductividad eléctrica, esta es la electrodifusión, un gradiente de potencial que produce un flujo de iones. La difusión, de un gradiente de concentración, produce un flujo de iones. Y estas que están, esto es la electrodiálisis, donde el pasaje de corriente lleva iones de un lado a otro de la membrana, y eso se conoce como electrodiálisis. Las que están marcadas en rojo son las que vamos a ver básicamente en esta clase, y que son las más importantes para cuando estamos hablando de membranas en sistemas de conversión y almacenamiento.
Entonces vamos a empezar con los sistemas más simples, que es el transporte a través de una membrana neutra de solutos no iónicos, o sea, no cargados. Acá no hay carga ni en la membrana ni en la solución. Y vamos a empezar estudiando el caso más simple, el caso de difusión estacionaria. O sea, fíjense, lo que tenemos acá en este esquema es una membrana, ¿no?, que es esto que está acá, en el centro, que tiene espesor H. Vamos a ver que el espesor es importante porque el gradiente de concentración en la membrana se establece a través de esa distancia H. Acá tenemos del lado izquierdo una concentración C alfa, y del lado derecho una concentración C beta. Que por supuesto, como acá no hay entrada ni salida de solución, o sea, los dos compartimentos son estancos, esas concentraciones van cambiando en el tiempo. Porque si pasa soluto de la parte del compartimento alfa al compartimento beta, obviamente la concentración en alfa va disminuyendo y la concentración en beta va aumentando. Entonces, el problema que queremos resolver es cómo podemos calcular las concentraciones en ambos compartimentos en función del tiempo y cómo va cambiando el flujo de ese soluto a través de la membrana. Entonces, las suposiciones que vamos a hacer es que la difusión es estacionaria. Estacionaria significa que el gradiente de concentración es lineal, en función del tiempo. Que las soluciones a cada lado de la membrana están idealmente agitadas. Eso es importante porque en realidad, aun cuando un sistema esté agitado, siempre hay una capa cerca de la interfase membrana-solución que no está agitada. Eso se conoce como capa de análisis y vamos a analizarla. Pero por ahora vamos a empezar ignorando esa capa no agitada, que sí tiene importancia. Entonces, cuando ignoramos esa capa no agitada, suponemos que la concentración en la cara de la membrana es igual a la concentración en la solución, inmediatamente en contacto, estamos diciendo que la solución es idealmente agitada. O sea, no hay ningún gradiente de concentración en la interfase. Y la otra suposición que hacemos es que no hay partición de soluto entre la membrana y la solución, o sea, las concentraciones en la interfaz son iguales. Puede suceder, de hecho es lo más normal que pase, es que si yo tengo un determinado solvente, una determinada sustancia, mejor dicho, un determinado soluto disuelto en un solvente, la membrana, por supuesto, también se embebe en mayor o menor medida con ese solvente, pero la concentración del soluto en la solución y en la membrana no son iguales. Y eso es bastante razonable, porque lo que ve el soluto alrededor no es lo mismo. En el solvente está interactuando con las otras moléculas de soluto y con las moléculas de solvente. En la membrana también está interactuando con moléculas de soluto, con el solvente, pero también interactúa con la membrana, con el material que forme la membrana, que generalmente en las membranas que a nosotros nos interesan son polímeros, ¿no? Entonces está interactuando con las cadenas poliméricas, con los grupos funcionales que tenga esa cadena. Entonces, es de esperar que la concentración acá, en los casos reales, no sea la concentración en la interfase, del lado solución, no sea igual a la concentración en la membrana inmediatamente en contacto. Pero eso lo vamos a ver después. Cuando hay partición, vamos a ver que ciertas cosas se modifican. Ahora vamos a considerar entonces el caso más simple. El gradiente a través de la membrana es lineal, la concentración es igual a ambos lados de la interfase, en la solución y en la membrana. Entonces, lo que queremos ver, básicamente, es cómo es el flujo, ¿no? Cómo es el flujo de soluto que atraviesa la membrana.
¿Y eso cómo lo calculamos? Bueno, usamos la definición de flujo. Es el número de moles que atraviesan la membrana por unidad de área y unidad de tiempo. Así habíamos definido el flujo. Bueno, si el volumen del compartimento alfa, se me fue la fecha, si el volumen del compartimento alfa es B alfa, y se produce una variación diferencial C en el lado alfa, B por diferencial C es la variación del número de moles. Si lo divido por el área de la membrana y por el tiempo, eso me da el flujo. ¿Ok? O sea que ya tengo una forma muy simple de relacionar el flujo con la variación de concentración del soluto en el compartimento alfa. Pero por otro lado, este sistema es cerrado, no hay ingreso ni salida de materia en ambos compartimentos. Por lo tanto, tiene que haber un balance de masa. Si C, vamos a suponer que inicialmente en el compartimento beta no hay soluto. O sea que la concentración inicial del soluto en beta es 0. Entonces, todo el soluto inicialmente está en el compartimento alfa. ¿Y cuántos moles de soluto hay? Bueno, el volumen del compartimento alfa por la concentración inicial, que vamos a llamar C0 alfa. Y después de un tiempo t, va a haber una cierta cantidad de soluto que pasó al compartimento B. Y eso lo puedo calcular. Es el volumen del compartimento B por la concentración en ese momento, en ese tiempo t. ¿Y cuánto queda en alfa? Queda C alfa. Pero la suma del número de moles de soluto en alfa más el número de moles de soluto en beta tiene que ser igual a la cantidad de moles iniciales que yo tenía. O sea, esto es un simple balance de masa. Y acá, la ventaja de usar este balance de masa es que eso me permite expresar la concentración en beta en términos de la concentración en alfa. ¿Okay? Entonces tengo una sola variable. No tengo C alfa y C beta. Puedo escribir todas las ecuaciones en términos de lo que pasa en alfa. Y aplicar la ecuación de Fick, ¿no? La ecuación de Fick, es la que nos indica cuál es la relación entre el flujo de soluto y el gradiente de concentración. Como hemos supuesto que el gradiente es lineal, esta derivada de C respecto de X, que es la dirección transversal a la membrana, se supone que no hay gradiente en la otra dirección, dos direcciones, eso es directamente igual a la diferencia de concentraciones en beta y en alfa, ¿no es cierto? Dividido H. Fíjense que siempre tenemos, como había explicado yo cuando definimos los flujos, siempre es el signo menos porque el flujo siempre es en la dirección negativa del gradiente. Este término que está acá es negativo, porque C en beta es menor que C en alfa. Y con el signo menos esto hace que el flujo sea positivo en la dirección del gradiente. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos escribir, usando las relaciones estas de acá, cuando integramos esta ecuación, que es fácil de integrar, porque es una ecuación lineal, se llega a esta expresión que está acá, el diferencial de la velocidad de variación de C de concentración en alfa, más este término por C alfa es igual a C0 sobre tau beta. Este tau alfa y tau beta son parámetros que tienen que ver con la celda y con la membrana. Fíjense, está definido como cada uno de esos tau está definido como el volumen del compartimento por el espesor de la membrana dividido el área de la membrana y el coeficiente de difusión de ese soluto en la membrana. ¿Ok? Eso es constante, o sea, eso no cambia. Por lo tanto, yo tengo un tau en alfa y un tau en beta, simplemente porque lo que cambia es el volumen. Pues, si los volúmenes alfa y beta son iguales, los tau son iguales y se reduce un solo tau. Pero esa es lo que resulta de integrar la ecuación de Fick. Eso lo pueden verificar ustedes muy fácilmente. Entonces, ahora hay que integrar en T, ¿no? Hay que integrar en T. Hay
integrar esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es relativamente simple, obviamente nosotros no vamos a poner a resolverla. Ustedes pueden verificar que la solución tiene esta forma. No es tan simple, pero tampoco es una cosa extremadamente complicada. Esta es cómo esta solución de esa ecuación de Fick me da cómo varía la concentración en alfa en función del tiempo. Y resulta ser igual tiene un comportamiento exponencial. Acá aparece la concentración inicial por E a la menos t sobre tau. O sea que estos tau, fíjense que además, si ustedes hacen la cuenta, estos tau tienen unidades de tiempo. ¿Okay? Entonces son como tiempos característicos que tienen que ver con el tamaño de la membrana, el volumen del compartimento y el coeficiente de difusión. Entonces la forma en que la concentración en alfa varía con el tiempo son formas exponenciales, donde el exponencial es siempre de la forma t sobre tau. Acá este tau que está acá es el tau total, o sea, definimos como tau total, a la inversa del tau total, a la suma de las inversas de los tau en cada compartimento. Entonces, esta es la expresión de la concentración, y si ustedes lo grafican en función del tiempo, en realidad en función del tiempo reducido, t sobre tau, para no tener que andar usando unidades, se suele expresar esto en variables reducidas. La forma de las curvas es una forma de exponencial decreciente. ¿Okay? Y la magnitud de ese crecimiento depende del cociente entre el tau, el tiempo característico en el compartimento beta, y el tiempo característico en el compartimento alfa. Como el coeficiente de difusión de la membrana es el mismo, en el compartimento alfa y beta, pero en realidad la membrana está en el medio, no pertenece a alfa ni beta, las diferencias en tau se deben a las diferencias en volúmenes, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, lo que me está diciendo esta expresión es que según cómo sean los volúmenes relativos de ambos compartimentos, la concentración en ellos va a cambiar más rápidamente o menos lentamente. Y lo que se ve acá es algo que es razonable, ¿no? Fíjense, ¿qué pasa? ¿Qué es la diferencia entre esta curva, la primera, en donde los tau son iguales, o sea, los volúmenes de ambos compartimentos son iguales, y entre la última, en donde, ¿qué pasa? El tau beta sobre el tau alfa es 30, o sea, el volumen del compartimento beta, que es donde va, hacia donde se dirige el flujo, es 30 veces más grande que el compartimento alfa. Cuando pasa así, la concentración en alfa decrece mucho más rápidamente porque, claro, hay más volumen de beta para tomar el soluto que está pasando. Y el gráfico de la derecha es lo que pasa en el otro compartimento. Obviamente, en t igual a 0 no hay nada de soluto y va subiendo a medida que el tiempo transcurre. Pero ¿cuándo aumenta más rápidamente la concentración en beta? Cuando el volumen de beta es más chico. Es también razonable, ¿no es cierto? Si el volumen de beta es igual al volumen de alfa, sube más rápido que cuando el volumen de beta es 30 veces más grande que el volumen de alfa. O sea que esta resolución de este problema sencillo, que es resolver la ecuación de Fick para este caso, nos da un tipo de comportamiento que es exponencial decreciente, tanto para la bajada del compartimento de donde se va el soluto como en el compartimento hacia donde llega. Y también podemos calcular el flujo, porque el flujo lo habíamos visto que era esto, y ahora que tenemos la expresión para C, en función de t, podemos derivarla, y cuando la derivamos, obtenemos esta expresión que está acá.
es igual al coeficiente, el flujo es igual al coeficiente de difusión por la concentración inicial sobre el espesor de la membrana y una exponencial que es E a la menos T sobre tau. Bueno, cuando uno grafica acá no grafiqué el flujo, perdón, sino que estoy graficando cómo varía la concentración. Un perfil, ¿no? ¿Eh? Eso es un perfil. Ese es el perfil de concentraciones a lo largo de la membrana. O sea, fíjese, esto va, la abscisa es entre x igual a 0, que sería este punto, la cara de la membrana que está en contacto con la fase alfa, con el compartimento alfa, y x igual a h es la concentración en la cara de la membrana que está en contacto con la solución en el compartimento beta. O sea, lo que estoy graficando acá es el perfil de concentraciones dentro de la membrana. Esto es la concentración en la solución, idealmente agitada, ¿no es cierto? O sea, en las soluciones no hay gradientes de concentración. Una vez que el soluto pasa al de alfa beta, es agitado inmediatamente y toda la concentración de beta es homogénea. Lo mismo en alfa. Pero en la membrana no ocurre eso. ¿Por qué? Porque fíjense que inicialmente, estamos suponiendo un caso donde t igual a 0, yo todavía no tengo soluto dentro de la membrana. Todo el soluto está en el compartimento alfa. Entonces, inicialmente, la concentración de soluto es la concentración inicial, o sea, la concentración en el val, en x igual a 0 y 0 en el resto de la membrana. A medida que va empezando a entrar soluto a la membrana, o sea, que empieza a difundir el soluto a través de la membrana, la concentración se va haciendo cada vez más alta a distintas distancias. Y esto que está acá es cómo varía la concentración, el perfil de concentraciones en la membrana con el tiempo. Esto está expresado en función de un parámetro que es adimensional y que es el coeficiente de difusión por el tiempo dividido el espesor de la membrana al cuadrado. Y estos son los valores para las distintas curvas, o sea, para los distintos tiempos. Es una especie de tiempo normalizado, ¿no? H cuadrado, D sobre H cuadrado tiene unidades de tiempo a la menos 1, o sea que D por T sobre H cuadrado es adimensional. Pero lo que me está diciendo esto es que la formación del gradiente lineal no es instantánea, ¿no? Sino que tarda un tiempo. Entonces, el tiempo característico, esto se llama time lag, es el tiempo que tarda en establecerse ese estado estacionario, o sea, ese gradiente de concentración lineal. Una vez que ese gradiente de concentración lineal se estableció, permanece lineal durante todo el proceso. Ahora, fíjense que esto está graficado como este gradiente, si bien es lineal, cada vez es más chico, ¿no es cierto? Porque a medida que va pasando soluto de alfa a beta, el gradiente de concentración se va haciendo cada vez más chico con el tiempo. Por eso el flujo disminuye con el tiempo, disminuye exponencialmente con el tiempo. Acá no está dibujado, pero si ustedes dibujan J en función de t, tienen una típica curva exponencial. O sea que en realidad, en una difusión tan simple como esta, el tiempo que tardan en igualarse las concentraciones en ambos compartimentos es virtualmente infinito, porque decae exponencialmente. O sea, pero obviamente no puede decir, bueno, ¿cuál es el tiempo en que tardaría en pasar el 99,99% de soluto? No puede, digamos, puede establecerse un margen, ¿no?, de error, porque si uno espera, siempre va a haber, o sea, como el gradiente de concentración se va haciendo cada vez más chico, el flujo se va haciendo cada vez más chico. Entonces es como algo que va ocurriendo cada vez más lentamente, entonces nunca se llega a establecer una igualdad de concentraciones
que significaría flujo nulo. Muy bien. Vamos a complicarla un poquito ahora. Vamos a suponer que ahora hay una diferencia de concentraciones entre la solución de la ventana. Sí, entre la solución. Sí, tengo una duda ahora de qué llamé cada cosa. El flujo de soluto a través de la membrana está dado por la ley de Fick, ¿no? Es lo que vimos recién. O sea que estas concentraciones C'1 y C'2 son las concentraciones en la membrana. Y esta expresión de la ley de Fick es la misma que vimos antes. Pero ahora vamos a suponer que hay partición, ¿ok? O sea, que aunque la solución esté idealmente agitada, la concentración del lado solución no es la misma que del lado la solución es la misma que la membrana. No, ahora entiendo lo que me hacía ruido. Es lo siguiente, es que en realidad esta línea, esto no tiene que ir ahí, sino que tiene que ir acá. No, perdón, está bien, esto está bien. Lo que está mal es esto. Esta no es la... ¿Se entiende? O sea, esta es la concentración en la solución. La concentración en la membrana no es la misma, es distinta, C', C1 y este es el lado 1. Bueno, acá van a ver, una cosa que van a ver es que cambia un poco la nomenclatura en cada cosa, ¿no? Si fuéramos estrictos tendríamos que llamarle este lado alfa y este lado beta. Bueno, acá estamos llamando lado 1 y lado 2. Esta concentración C1 está en rojo, es la concentración del lado solución, y C'1 es la concentración en la membrana, que es más alta. Fíjense, en este caso es como que hay mayor concentración de soluto en la membrana que en la solución. Y lo mismo sucede del lado 2. Si C2, que es la roja, la línea roja, es la concentración del lado solución, C'2 es la concentración del lado membrana. O sea que hay un coeficiente de partición, llamamos coeficiente de partición de soluto, que es el cociente de concentraciones entre la membrana y la solución. ¿Okay? Cuando yo defino la ley de Fick para el flujo a través de la membrana, la defino en función de la diferencia de concentraciones en la membrana, o sea, C'1 menos C'2 dividido el sol de la membrana, suponiendo de que es un flujo estacionario y el gradiente ya es estacionario el flujo y que el gradiente es lineal. Pero yo también podría escribir este flujo en función de las concentraciones en la solución y usando la relación que hay entre C' y C, que es K, ¿okay? Es una constante de partición. Entonces ahí me va a quedar que el flujo es igual a D por K por el gradiente de concentración del lado solución. Ahí sí, bueno, la línea roja que había puesto antes, esta, en realidad no está tan mal. Significa, este gradiente de concentración marcado en rojo es el gradiente de concentración considerando la diferencia de concentraciones en la solución. Es decir, que la forma del flujo es exactamente la misma, nada más que en un caso, acá, yo lo estoy midiendo usando el gradiente respecto de las concentraciones en la membrana, y acá lo estoy midiendo en función del gradiente en la solución, C1 menos C2 sobre H. Entonces, cuando se da este caso, se le llama a este coeficiente, que es el coeficiente de difusión multiplicado por el coeficiente de partición de esa especie, se le llama la permeabilidad. ¿Okay? Si no hay partición, si la concentración en la membrana y en la solución son iguales, el coeficiente de permeación y el coeficiente de difusión son lo mismo. Pero si hay partición,
que es lo que normalmente ocurre, P y D no son exactamente la misma cosa y están relacionados simplemente a través de la constante de partición. Con la constante de partición es adimensional, porque es un cociente de concentraciones, de manera tal de que el coeficiente de permeación tiene las mismas unidades que el coeficiente de difusión. O sea, se mide, cuando estamos hablando en líquido, generalmente centímetro cuadrado por segundo. El coeficiente de partición se da porque, o sea, la membrana queda absorbida en moléculas de soluto, o por qué será que la membrana es más concentrada. Hay, digamos, el factor más importante es el que dije recién. El potencial químico de un soluto en la membrana es el resultado de las interacciones de ese soluto con su entorno. Cuando está en solución, interactúa ¿con quién? Con otras moléculas de soluto y con el solvente. Cuando está en la membrana, además de tener, vos tenés solvente, pero en otra concentración, no necesariamente la cantidad de solvente que hay en la membrana es igual a la cantidad que hay en solución. O sea, la membrana sorbe en general una fracción de solvente, no se hincha infinitamente, entonces hay menos solvente, con lo cual ya hay un cambio en la concentración, porque al haber menos solvente, se supone que el soluto se disuelve en el solvente, no en la membrana, ¿de acuerdo? O sea, la membrana es como si fuera digamos, si es un sólido, si la membrana es un sólido inorgánico, es claro eso. Si la membrana es polimérica, el soluto en general no se disuelve. Si vos tenés un soluto, por ejemplo, una sal, y vos intentás disolverlo en el polímero, no se va a disolver, menos si el polímero es neutro, ¿no es cierto? Entonces el soluto se disuelve en el solvente, y el solvente que entra a la membrana, pero por unidad de volumen hay menos solvente, menos agua, por ejemplo, en la membrana que en la solución. Entonces ya tenés un efecto de concentración. El soluto generalmente se va a concentrar en la membrana porque la membrana tiene menos solvente que la solución. Y por otro lado hay un efecto de interacciones. Las interacciones de ese soluto disuelto en la solución no es la misma que disuelto. O sea que hay varios factores que hacen que el coeficiente de partición sea distinto de uno. Fíjate que si fuera meramente un efecto que yo dije recién, de que hay menos solvente en la membrana, todos los coeficientes de partición serían mayores que 1, porque como hay menos solvente, el soluto estaría siempre más concentrado en la membrana que en la solución. Pero hay, que así es como lo dibujé en este caso, pero hay casos en donde la concentración de soluto es menor en la membrana que en la solución, o sea que en este caso prevalecen los términos de interacción. Hay algo que repele al soluto de la membrana y hace que no entre tanto. Entonces en ese caso vos podés tener una constante de partición menor que 1. ¿Okay? Y en muchos casos puede haber ambos factores, pero se compensan. Entonces puedes tener un K muy cercano a 1, a pesar de que tenés menos solvente en la membrana, pero las interacciones compensan eso. ¿Te das cuenta? Si el soluto que estamos contemplando es un gas, o sea, no hay solvente, la expresión es la misma. O sea, el flujo de gas a través de una membrana va a venir dado por una expresión similar, nada más que ahora en vez de hablar de diferencia de concentraciones, vamos a hablar de diferencia de presiones, que de alguna manera es lo mismo que hablar de concentraciones, ¿no? O sea, vamos a tener una presión de gas de un lado, una presión de gas del otro lado, que es proporcional al número de moléculas por unidad de volumen que hay de gas, y el flujo lo vamos a escribir entonces como un coeficiente de permeabilidad del gas multiplicado por el gradiente de presión. Cuando hablamos de gases, por una razón histórica, que no sé bien por qué se debe, pero es así, en general no se utilizan centímetros cuadrados por segundo para expresar el coeficiente de permeación, sino que se utiliza una unidad que se llama el Barrer, que es más complicada, que es
los centímetros cúbicos de gas que hay en condiciones normales de presión y temperatura, o sea, directamente usando las unidades de P son las unidades de H por las unidades, acá, las unidades de P son las unidades de J por las unidades de H sobre unidades de presión, ¿no? Entonces tenemos centímetros cúbicos de gas por centímetro de espesor de membrana por centímetro cuadrado de área de membrana por centímetro cuadrado por centímetro de presión de mercurio, centímetros de mercurio. La presión se expresa en centímetros de mercurio, o sea, es una unidad totalmente atípica. Para que quedara en unidades de centímetros. No, ni siquiera. Parece que no. No, porque estos centímetros que están acá, Sí, en realidad no son centímetros de... Son altura de líquido. Representa una presión. Es la presión medida en centímetros de mercurio, simplemente. En vez de medirla en bar o en atmósfera o en megapascal, la mide en centímetros de mercurio. ¿Por qué? Es histórico, es una unidad muy vieja y bueno, quedó así y todo el mundo se acostumbra. Lo que hay que, bueno, más o menos tener una idea. Y encima hay un segundo. Bueno, estas son las unidades de barra. Cuando ustedes saben que en un gas, el coeficiente de partición, imaginen el caso de un gas en equilibrio con por ejemplo, oxígeno disuelto en agua. O sea, el equilibrio es oxígeno gaseoso en la fase de vapor con la solución acuosa. Lo que determina la cantidad de oxígeno que se disuelve, que hicieron físico-química, saben bien que eso está relacionado con la constante de Henry, ¿no es cierto? O sea, la constante de Henry, H, relaciona la presión del gas, el equilibrio con la fase en que se disuelve, con la fracción molar disuelta. ¿Ok? O sea, si yo conozco la constante de Henry, por ejemplo, de oxígeno en agua, y conozco la presión de oxígeno en equilibrio con la solución, puedo calcular la fracción molar de oxígeno disuelto. Bueno, lo mismo ocurre en una membrana, o sea, el gas, hay que pensarlo como que se disuelve en la membrana, ¿no es cierto? Entra en la membrana con una constante H, según la presión entonces que haya, va a penetrar más o menos en la membrana. Y eso se puede describir también, la fracción molar, si es suficientemente diluida, se puede escribir como M, que es el peso molecular del gas, por C sobre la densidad. Esto siempre y cuando la fracción molar de gas sea chica, ¿no? C' es la concentración molar del gas en la membrana, o sea, lo que básicamente lo que hice acá fue reemplazar fracción molar del gas en la membrana por concentración en moles por litro de membrana. Rho es la densidad del polímero y M es su peso molecular. Eso lo pueden verificar. Si X es chico, ¿okay? Es decir, si ustedes pueden considerar como toda ¿alguno tiene marcador? Yo tengo la fracción molar, es el número de moles de soluto sobre el número de moles de soluto más número de moles de solvente, ¿no es cierto? Si la fracción molar es aproximadamente 0, quiere decir que yo puedo despreciar la fracción molar el número de moles de soluto frente a solvente, y para X chicos esto es igual a N de soluto sobre N de solvente, en este caso N de polímero. ¿Okay? Por eso aparece la masa molecular de polímero. Eso lo pueden verificar, que es simplemente un cambio de concentración. En lugar de hablar de la fracción molar de gas en el polímero, hablo de su concentración molar. Y el flujo de gas entonces va a venir dado por el coeficiente de difusión del gas multiplicado por el gradiente de concentración. Acá es positivo porque estoy poniendo el gradiente de concentración en forma positiva. Delta es el espesor de la membrana. Y
y si uso presiones en lugar de concentraciones, esto se transforma, por lo mismo que vimos acá, en ρ por el gradiente de presiones. Entonces, fíjense que esto es esto que está acá, este coeficiente que multiplica al gradiente de presión, es lo que llamamos permeabilidad en el caso de un gas, que es el producto del coeficiente de difusión por la densidad del polímero sobre su peso molecular y por la constante de Henry, que es una medida de cuánto gas se disuelve en el polímero. Y esto tiene unidades de centímetro cúbico de gas en condiciones normales de presión y temperatura sobre centímetros de espesor de membrana por segundo por centímetro de mercurio medido, que es una medida de presión. ¿Cómo depende la presión? ¿Cómo depende, perdón, la permeabilidad de la temperatura? Bueno, en general es un proceso activado, como muchos de los procesos de transporte es un proceso activado, o sea que se le puede aplicar el modelo de Arrhenius, del proceso activado, o sea que para pasar para transportarse la membrana necesita pasar una cierta, el soluto, la molécula que está permeando necesita pasar una barrera de potencial, una barrera de energía, delta E, una barrera de activación, y en ese caso, como ocurre con todo modelo tipo Arrhenius, la propiedad de transporte depende exponencialmente de la temperatura. O sea que si uno grafica el logaritmo de la permeabilidad en función de 1 sobre T, va a tener en general una dependencia lineal. Y acá, para que tengan una idea de cuáles son los valores de coeficiente de permeabilidad, todo esto está medido en barras. Esto es la permeación de anhidro carbónico y la permeación de nitrógeno en distintos membranas poliméricas con distintos materiales. Por ejemplo, este que está acá, por ejemplo, polietileno, es el típico plástico que se utiliza en los envases de las gaseosas. O sea que si ustedes quisieran calcular, por ejemplo, cuánto es la cantidad de CO2 en una gaseosa que permea a través de la botella de Coca-Cola o de naranja Fanta, lo que pueden hacer es aplicar esta ecuación tomando como coeficiente de permeabilidad el de CO2 en polietileno. Fíjense además que hay en muchos casos una gran diferencia entre el coeficiente de permeabilidad de un polímero por un gas o por el otro, ¿no? Por ejemplo, en el nylon permea 16 veces más rápido el CO2 que el nitrógeno. Y ese cociente de coeficientes de permeabilidad es lo que se denomina la selectividad, porque de alguna manera indica cuánto yo puedo separar de un gas de otro por permeación. Esto, por ejemplo, también en el caso de una difusión de gases, es muy importante la temperatura, porque los polímeros sufren en determinadas condiciones un cambio en su estructura. Se produce lo que se denomina la transición vítrea del polímero, que es que pasa de una estructura más rígida, tipo vidrio, a una estructura más flexible, tipo goma, que es la que se llama transición gas-vidrio. Glass transition temperature, la temperatura de transición vítrea, que es cuando una sustancia que es vítrea, al aumentar la temperatura, se transforma en gomosa. Por supuesto, cuando se transforma en gomosa, las cadenas son más flexibles, la especie que permea puede atravesar esas cadenas más fácilmente que si es una estructura rígida a nivel microscópico. Así que estas tablas están dadas para plásticos que están por encima de su temperatura de transición vítrea.
Acá también, me faltaba explicar este gráfico que está acá arriba. Esto es una medida, o sea, acá lo que me está indicando esta ecuación que para poder estimar la permeabilidad de una membrana, de un gas a través de una membrana, yo necesito conocer el coeficiente de difusión, pero también necesito conocer el H, ¿ok? O sea, no solamente cuánto difunde, sino cuánto permea. Fíjense que en realidad, si uno compara esta expresión para los gases con la expresión que habíamos visto antes para los líquidos, lo que me está diciendo esta expresión es que la constante de partición en un gas viene dado por ρ sobre Hm. ¿Okay? O sea, ρ sobre Hm es la constante de partición. Está indicando cuánto más, si ρ sobre Hm es mayor que 1, quiere decir que la concentración de gas en la membrana es mayor que en la fase gaseosa. Generalmente eso no ocurre nunca, sino que en general ρ sobre Hm es menor que 1 y la cantidad de gas que hay expresado como moles por centímetro cúbico es menor en la membrana que en el gas, como es lógico, ¿no? Salvo que las presiones en la fase gaseosa sean extremadamente bajas. En general, el coeficiente de permeabilidad es menor que el coeficiente de difusión, o sea, acá es menor que 1. Es una pregunta muy tonta, digamos. Sí. ¿Cómo haces para diferenciar experimentalmente permeabilidad de coeficiente de difusión? Porque tenés que poder medir en un punto. Sí, claro. Bueno, digamos, a ver, en el caso de un líquido es muy fácil. Por ejemplo, yo estoy trabajando con una membrana y medí el flujo. O sea, yo lo que calculé es P. Sí. Y yo ahora quiero sacar B. Entonces, lo más fácil, hay dos maneras de hacerlo. Midiendo el D en la membrana, que hay forma. Vos podés, por ejemplo, tener una especie marcada radioactivamente. Entonces, estudiar el coeficiente de difusión de esa especie marcada. Pero lo más fácil es medir K. Entonces, vos suponete que estás estudiando un determinado soluto. Por ejemplo, una sal. Yo lo que puedo hacer es, hice la experiencia de permeación, saqué P, y después yo sé que esa membrana estuvo en contacto con, por ejemplo, cloruro de sodio 0,1 molar. Yo agarro esa membrana, extraigo la solución de la membrana, o sea, eso se puede hacer, digamos, podés meter litros de agua y sacar todo el cloruro de sodio que está embebido en la membrana y medís la cantidad de moles de cloruro de sodio que había. Si vos conoces el volumen de la membrana, que es fácil de medir el espesor y el área, sacás la cantidad de moles que había, sacás la concentración en la membrana. Y ese es el cociente. Si es un gas también lo podés hacer, es un poco más difícil, pero si vos podés tener una membrana en equilibrio con un gas, 10 bar, en determinado momento lo sacas, bueno, a 10 bar no te conviene porque no tenés que trabajar en todo 10 bar, pero suponete que tenés en equilibrio con el gas a 1 bar. Extraes esta membrana, la pasás a un recipiente, haces un recipiente con vacío y el gas que estaba absorbido en la membrana se desorbe y medís el aumento de presión. Y ese aumento de presión te da la cantidad de mole de gas que había en la membrana. De nuevo, sabiendo el volumen de la membrana, sabés cuál es la concentración de gas en la membrana. Así que sí, eso se puede hacer. Vos podés diferenciar de P. Pero necesitas una medida extra. O sea, claro, medir la constante de partición, que generalmente es lo más fácil. También hay a veces donde lo que hace uno es medir el coeficiente de difusión en la membrana, pero con técnicas que son un poquito más complicadas. No, lo que quería decir de este gráfico es que en general, si uno no tiene la constante de Henry del gas cuya permeación quiere calcular, hay correlaciones empíricas que uno le permiten estimar. Por ejemplo, hay una correlación empírica que es muy, muy buena, que es entre la constante de Henry de un gas, esto es la constante de Henry en agua, ¿no? O sea, no aplica a cualquier cosa. Esto es en agua en función de la temperatura crítica del gas, un parámetro termodinámico. Y fíjense que en general
La temperatura crítica está relacionada con el tamaño y con la polarizabilidad del gas, ¿no? O sea, los gases más chiquitos son los que tienen la constante de Henry más baja, o sea, la solubilidad más alta, y los gases más grandes y más polarizables están con constantes de Henry más altas. Entonces, si uno no conoce la constante de Henry, pero conoce el gas, pero conoce la temperatura crítica, que generalmente es un parámetro a medir, uno puede hacer una estimación bastante segura de la constante de Henry en agua. Si la membrana que uno está estudiando es una membrana que tiene gran cantidad de agua, bueno, uno podría suponer de que el efecto del polímero no es muy grande, y que la constante de Henry del gas en el agua del polímero es la misma que en el agua sola. Es una aproximación, pero es una aproximación bastante válida. Acá, en este gráfico y en esta tabla, hay más valores del coeficiente de permeabilidad. Acá están los valores de energía de activación también, y del P0 de la ecuación de Arrhenius. O sea, si yo conozco la energía de activación y el factor preexponencial, yo puedo predecir cómo varía la permeabilidad de un gas con la temperatura. Entonces acá están los valores de energía de activación y factor preexponencial para distintos gases. Este valor que está en esta columna es el valor de la permeabilidad a 25 grados. De nuevo, acá está para polietileno. O sea, por ejemplo, acá tienen valores de oxígeno, de nitrógeno. Acá, de nuevo, está el CO2. Acá pueden ustedes calcular cómo cambia, por ejemplo, así como pueden calcular cuánto CO2 se va de la botella, también pueden calcular cuánto aire entra, porque pueden ver cómo es la permeación de oxígeno. Y acá hay algo bastante interesante, que es la permeabilidad, el coeficiente de fusión de distintos gases esto es en distintos polímeros. No, perdón, estoy diciendo pavada. Esto es en PVC en función del volumen de Van der Waals, o sea, en función del tamaño del gas. Fíjense que hay una correlación bastante simple entre el tamaño del gas y el coeficiente de difusión. Acá tenemos coeficientes de difusión. Estos sí están medidos en centímetros cuadrados por segundo. Son coeficientes de difusión dentro de la membrana, no es permeabilidad medida en barra. Y va desde valores que están en 10 a la menos 5, que son típicos, 10 a la menos 5 es valores típicos del coeficiente de difusión de un soluto en un líquido, como agua, por ejemplo, a 25 grados. Bueno, el helio, tanto en caucho natural como en PVC, tiene coeficientes de difusión que están cerca de los valores de cualquier soluto en agua. En cambio, a medida que aumenta el tamaño del soluto, del gas, fíjense que cuando estamos trabajando con un polímero que es vítreo, que no es gomoso, no es flexible, las moléculas no son flexibles, como es el PVC, ya para agua baja 2 órdenes de magnitud respecto del helio. Para el argón y el criptón bajan más de 3. Y si vamos a gases más voluminosos, como butanol o N-hexano, en forma gaseosa, hay como 10 órdenes de magnitud de disminución en el coeficiente de difusión. Es decir, en polímeros vítreos, el coeficiente de difusión es extremadamente sensible al tamaño del gas que permea. En cambio, cuando el polímero es gomoso, como el caucho natural, fíjense que también hay una dependencia con el tamaño, pero ya por encima de un cierto tamaño es casi como que se aplana y no hay diferencia, ¿no? Por ejemplo, entre el metano y el N normal hexano, la diferencia no llega a ser ni de un orden de magnitud. Esto indica la gran importancia de también conocer cuál es el estado de la condición del polímero. Si es un polímero vítreo, o sea, si está
por debajo de la transición vítrea, o es un polímero rubber, que significa que las moléculas del polímero son flexibles y facilitan la permeación de gases y de solutos. Una pregunta interesante es, ustedes han trabajado con PVC en laboratorio y muchas de las mangueras que se usan son PVC, sin embargo son flexibles. Entonces, ¿por qué acá? Estamos hablando del PVC como un ejemplo de un polímero vítreo cuando... Y esta es la goma natural. O sea, ustedes han manejado mangueras de caucho, que saben que son recontra flexibles, y han manejado también mangueras de PVC, que también son flexibles. La cristalización. No, el tema es que la manguera de PVC que ustedes usan en el laboratorio no es PVC puro, tiene un plastificante. Tiene un plastificante que hace que su temperatura de transición baje. O sea, el plastificante, el efecto que tiene en un polímero es hacer que flexibilice, es como una especie de lubricante que hace que a nivel molecular las cadenas puedan moverse. ¿Ok? En el caso del PVC, de laboratorio, que se usa en laboratorio, el plastificante son estalatos orgánicos y que son líquidos de muy baja volatilidad. O sea, justamente porque si fueran muy volátiles se irían y el PVC se volvería vitrio enseguida. Si ustedes van a su laboratorio, claro, cuando ustedes tienen una manguera de PVC que ha años que quedó guardada en un cajón, van a ver que está dura. ¿Por qué? Porque, bueno, el plastificante es poco volátil, pero es volátil. Poco, pero es. Entonces, con el tiempo, con los años, pueden pasar 10, 15 años, la manguera sigue flexible, pero en un momento ya la cantidad de ftalato baja de cierto nivel y esa manguera se vuelve rígida. Entonces, el PVC puro es rígido, es un polímero vítreo. Para que sirva como manguera, uno tiene que agregarle un plastificante. En cambio, la goma natural, pura, silicona, es. Ahora, obviamente, si yo agarro, no sé si alguna vez hicieron la prueba, yo lo hacía muy seguido cuando daba clase, llevaba un termo de aire líquido a la clase, agarraba la manguera de caucho, de silicona, la metía en aire líquido, la sacaba, la pisaba y la manguera se partía en pedacitos, porque la temperatura del nitrógeno líquido es vitrio, o sea, bajé por debajo de la temperatura de transición vitrio, transformé ese polímero en un vidrio y cuando lo pisaba se partía como cualquier vidrio, digo. O sea que cuando hablamos del polímero gomoso o vitrio, estamos diciendo a temperatura ambiente, ¿no? Todos los polímeros son vitrios y yo los bajo bajo la temperatura. Obviamente la temperatura de transición vítrea de la goma natural, del caucho natural, es mucho más alta que mucho más baja, perdón, que la del PVC. Bueno, vamos ahora a complicar un poquito más la cosa y vamos a suponer que en realidad, por más que yo agite la solución en contacto con la membrana, hay un espesor, en este caso, acá esta es la membrana, tiene espesor D. Por más que yo agite la solución, siempre va a haber, y eso se puede demostrar a partir de las ecuaciones de hidrodinámica, que siempre hay una capa no agitada. Esto imaginen que en lugar de ser una membrana sea una pared, es lo mismo, ¿no? O sea, este es un efecto que tiene que ver simplemente cuando yo agito un líquido contra una superficie que está estacionaria, no se mueve. Siempre, por más que yo lo agite, más o menos violentamente, va a haber una capa. Por supuesto, el espesor de esa capa, que se llama capa de Nernst, es función de la intensidad de agitación. Si yo agito muy violentamente, esa capa se va a hacer más chica. Pero aun cuando la velocidad de agitación sea extremadamente grande, lo más grande que yo pueda lograr, el ρ va a ser, va a haber una capa de Nernst,
cuyo espesor, vamos a ver enseguida, va a depender justamente de la velocidad de agitación. Entonces, la situación real, más real, es la siguiente. Yo tengo en la interfase entre la solución y la membrana, tengo una diferencia de concentración por el efecto de partición, ¿no es cierto? Que hemos visto antes. O sea, C', que es la concentración, C' barrita, que es la concentración, con la barrita estoy indicando que es la concentración dentro de la membrana, en esta cara de la membrana es diferente a la concentración de la solución. Pero también la concentración en la solución, C', es distinta que la concentración en el BAL, porque hay una capa no agitada a través de la cual se establece un gradiente de concentración. Y lo mismo ocurre del otro lado. Entonces, el flujo de ese soluto X va a estar determinado por un lado voy a tener... el flujo lo mido, supongamos, la concentración del lado izquierdo es mayor que la del lado derecho, o sea que el flujo es en esta dirección. El flujo de ese soluto es el mismo, ¿no? Esta es una expresión de continuidad del flujo, o sea, el flujo a través de la primera capa de NERV tiene que ser igual al flujo a través de la membrana e igual al flujo en la segunda capa de NERV. Porque si esos flujos no fueran iguales, significa que se está acumulando soluto en alguna de las fases. En esta capa, en la capa de NERV de la izquierda, en la membrana, o en la capa de NERV de la derecha. Y eso no es posible. O sea, el flujo tiene que ser igual. Por supuesto, va a haber uno que determine el flujo, vamos a ver, pero el flujo tiene que ser el mismo. Entonces, yo el flujo lo voy a poder expresar como el coeficiente de difusión en la solución, por el gradiente de concentración en la capa de NERV de la izquierda, que sería D por la diferencia Cx menos C'X sobre el espesor de la capa de NERV, lo voy a poder expresar como el flujo en la segunda capa de NERV. Supongamos que inicialmente el flujo en el val es 0, entonces va a ser directamente C' segunda sobre delta. O también lo puedo expresar como el flujo dentro de la membrana. Y el flujo dentro de la membrana va a ser el coeficiente de difusión en la membrana multiplicado por el gradiente de concentración dentro de la membrana, que es la diferencia entre C' barra y C segunda barra dividido el espesor de la membrana. Y sabemos que hay una constante de partición, ¿no es cierto?, que me da la relación entre la concentración en la solución y la concentración en la membrana. Y supongo que esa relación es la misma, ya sea que yo tome en cuenta la concentración en el BAL o la concentración en la capa de NERV. Es decir, vamos a suponer estas expresiones. Entonces, acá puede pasar dos cosas. Puede pasar de que el coeficiente de difusión en la solución D sea mucho más grande que el coeficiente de difusión en la membrana. Por supuesto, lo que estoy comparando acá son los flujos. No tengo que comparar solamente D, por lo tanto tengo que comparar también las concentraciones y tengo que comparar los espesores, ¿no? Pero si, básicamente, si el producto de D por C por D en la solución es mayor, perdón, D es en la solución y D es el espesor de la membrana, C es la concentración en la solución, es mayor que el coeficiente de difusión en la membrana por la concentración en la membrana por el espesor de la capa de NERV, el que va a controlar la difusión es la membrana, porque el flujo más chico va a ser este y va a determinar el flujo en las otras capas. Y en ese caso, el flujo va a ser directamente igual a D, el coeficiente de difusión en la membrana, multiplicado por la concentración Cx
membrana, dividido D, que es el espesor de la membrana. Pero si se da la inversa, si el coeficiente de difusión en el film es más chico que el coeficiente de difusión en la membrana, ¿no? Y estas cosas son más o menos del mismo orden, el que va a controlar el flujo es el film, porque el flujo en el film va a ser el más chico. Es como si fueran resistencias, ¿no es cierto? Imagínense como resistencia. Si estos son resistencias al flujo, cuando el D es más chico, más resistencia al flujo hay. Entonces, cuando ustedes tienen resistencias en serie, lo que determina la resistencia total es la resistencia más grande. Bueno, acá la resistencia más grande la hace la fase que tiene menor coeficiente de difusión, comparado con los otros. Entonces, en este caso, en que este cociente sea mucho más grande que 2, como se establece ese criterio, el control lo hace la membrana y por lo tanto el flujo está controlado por el coeficiente de difusión de la membrana. Y si este cociente es mucho menor que 2, el flujo va a estar controlado por las capas no agitadas. O sea, el coeficiente de difusión que determina la magnitud del flujo no es el de la membrana, sino que es el del film. Y eso es importante, porque podemos tener una situación en donde la membrana no es la que determina el flujo de soluto. En esos casos me conviene agitar más o hacer algo para favor. Bueno, ahora vamos a ver. Sí, por supuesto, si vos reducís delta, vas a hacer que este cociente tienda a hacerse más grande, ¿no? Cuando más grande sea D sobre delta, vos estás en una situación donde estás tendiendo a que el control sea de la membrana. ¿Sí? Pero bueno, a veces no. Pero yo quiero más ideal que sea la membrana la que sea la Sí, depende, por supuesto. En los sistemas que nosotros vamos a estudiar no queremos que haya este control de film, porque es un estorbo más, es un impedimento más al flujo. O sea, nosotros ya tenemos un impedimento al flujo que va a ser la difusión en la membrana. No queremos que haya más nada. Entonces, en realidad, en los sistemas prácticos de baterías, celdas de combustible, fundamentalmente celdas de combustible con membrana, que son más nos va a interesar, no queremos que haya control del film. Pero bueno, a veces eso no se puede evitar. De hecho, en una celda de combustible nosotros no podemos agitar idealmente. O sea, hay un flujo natural, pero va a haber un efecto de pequeño efecto del film. Lo ideal es que estar siempre en este régimen, ¿no? Donde el control sea por la membrana y que no haya un control del film. Y bueno, cuando uno expresa el flujo, la expresión es cuando uno hace estas relaciones y la reemplaza acá, llega una expresión para el flujo que tiene esta forma, ¿no? Es el coeficiente de difusión en la membrana por la concentración en la membrana dividido el espesor de la membrana y aparece este factor. Por eso es que este factor es el que determina. Si este factor es muy grande, o sea, que esto sea mucho mayor que 2, significa que esto es mucho menor que 1. Entonces, básicamente el flujo está determinado por la membrana. Mientras que si esto es muy grande, el flujo es mucho menor que D por C sobre D. ¿Okay? Hay maneras de obtener el espesor de la capa de Nernst, como dice acá. Uno de ellos consiste en medir el flujo de X en función del tiempo y obtener por extrapolación el flujo a t igual a 0. Por ejemplo, eso se puede hacer en el caso de que el soluto que fluya sea un electrolito. Eso es fácil de hacer porque uno puede determinar el coeficiente de difusión midiendo la conductividad eléctrica. O sea, uno puede determinar cuál es el flujo de electrolito a través de la membrana midiendo la conductividad eléctrica en el otro lado. Eso es una forma muy sensible. Vemos que la conductividad eléctrica es muy sensible. Uno puede determinar concentraciones muy chicas de sal midiendo la conductividad eléctrica. Entonces, si uno mide el flujo y conoce el coeficiente de difusión en la membrana y conoce el coeficiente de difusión en la solución,
uno puede usar la expresión anterior para despejar el espesor de la capa de NERSC, ¿no? O sea, ahí el espesor de la capa de NERSC pasa a ser la incógnita. Y esto que está acá, o sea, este es el flujo que uno mide. Y todas las demás cosas son conocidas, las concentraciones en la solución, en la membrana, y los coeficientes de difusión en la solución y en la membrana son medidas. El espesor de la membrana lo conozco, entonces lo único que yo necesito para conocer delta es medir este flujo. Y estos son los resultados, por ejemplo, para soluciones de cloruro de potasio que están separadas con una membrana de nitrato de amonio en este caso. Estas son las concentraciones de cada una de las especies. Esta es la velocidad de agitación. Acá, no hay una manera de medir la agitación. Cada experimento tiene, por ejemplo, acá en cada compartimento hay un agitador de paleta y lo que se mide es la velocidad del agitador, las revoluciones por minuto del agitador. O sea, es una medida muy arbitraria, pero uno sabe que en ese sistema, si reproduce las velocidades de agitación, exactamente en las mismas condiciones geométricas, va a obtener los mismos valores de espesor de capa de NERSC. Y esto es para que simplemente tengan una idea de qué orden de magnitud son esos espesores. Fíjense, si la velocidad de agitación es lenta, podemos decir 200 revoluciones por minuto, el espesor de esa capa de NERSC es del orden de los 30 micrones. Pero si yo me voy a 400, duplico la velocidad, ya reduzco el espesor de la capa casi a la mitad, a 14 micrones. Y si me voy a 1200, lo reduzco todavía más, ¿no? O sea, no es lineal esta relación. Puedo llegar con 1200 revoluciones por minuto. Para estoy hablando de este experimento, ¿no? O sea, estos no son, esto obviamente si ustedes, bueno, tendrían que reproducir exactamente con el mismo agitador y el mismo sistema. Pero esto es básicamente el orden de magnitud de las capas de NERSC. O sea, podemos decir que varía entre decenas de micrones para cosas que están moderadamente agitadas, hasta el orden del micrón para cosas que están fuertemente agitadas. Pero nunca voy a poder eliminar, por supuesto que uno puede tener todavía agitaciones mucho más grandes, eso significa también un costo energético, ¿no? En un proceso, agitar fuertemente significa gastar energía, o sea que, en general, cuando los espesores de la capa de NERSC son del orden del micrón, ya el control generalmente va a estar dado por la membrana. ¿Por qué? Porque las membranas que se utilizan normalmente, por ejemplo, en los sistemas que nosotros vamos a estudiar, son del orden de 100 a 200 micrones. Quiere decir que para que el control sea por field, el coeficiente de difusión en la membrana tendría que ser 200 veces más grande el coeficiente de difusión en la solución. Así que en general, si uno está con agitaciones más o menos razonables, en donde los espesores de field sean de unos pocos micrones, uno puede estar más o menos seguro de que el control del flujo va a estar dado por la membrana y no por lo que pasa en la interfaz. Bueno, podemos hacer un breve descanso acá, de 15 minutos, y seguimos. ¿Tenemos gente conectada? Sí.